Sí, preferiblemente. Bien, entonces, nuevamente buenas noches, nos encontramos reunidos con Cindy Juliet Torres Bernal y con Daniela Caterín Rodas Camacho, a propósito de actualizarles a ellas que apenas matricularon, me dicen que apenas matricularon la materia, ¿no, niñas? Sí, señor. Profe, esta semana. Matricularon la materia esta semana y pues ya hemos avanzado un poco debido a que estamos en la cuarta semana, entonces programamos una clase adicional. Hoy es sábado 12 de septiembre, son las 8:42 de la noche, con el propósito de colocarlas a ellas al día y que puedan entrar a sus clases regulares en el grupo que escogieron, que es el grupo de los sábados a las 7 de la mañana. Entonces, estamos viendo toda la parte que corresponde a la liquidación de nómina en casos particulares. Ya tenemos reunidos alrededor de unas... Bueno, la clase se programó para las 8, son las 8:42, sino que apenas empecé a grabar para dejar evidencia. Bien, listo, continuemos, niños. Después del protocolo. Bueno, tenemos la EPS, ¿no? ¿Qué nos dice la ley respecto a la EPS? ¿Cuántos pagan las empresas por concepto de pensión y salud? El concepto general es que aquí se paga el 12.5% del valor de la nómina, ¿no? Y que, si ustedes miraron las diapositivas, las empresas están pagando el 8.5% y el trabajador paga el 4%, ¿verdad? Sí, señor. Bien, aquí se incluye, siempre que vayamos a liquidar... Profe, qué pena. Señora. ¿Nos puede ayudar compartiendo su Excel? No les estoy compartiendo, qué pena. No. Si nos hace este favor. Bien. Respecto a la liquidación de todos los aspectos de carácter laboral, existe el concepto del salario base. ¿El salario base es cuál? El valor sobre el cual aplicamos la tarifa o aplicamos el porcentaje. En este caso, el valor sobre el cual aplicamos este 8.5% para la empresa y ese 4% para el empleado. Entonces, básicamente lo que dice en torno a la liquidación de la seguridad social es que no se debe tener en cuenta el subsidio de transporte. ¿Por qué? Sencillamente porque la empresa está haciendo un esfuerzo y el empleado también hace un esfuerzo para cubrir su seguridad social y eso se justifica en que él vaya a trabajar. Entonces, sí, por un lado le damos un subsidio, ¿verdad? Que es el subsidio de transporte, y por otro lado empezamos a quitárselo porque lo hacemos cuenta de las bases que se utilizan para todas las liquidaciones, pues digamos que no se estaría haciendo nada porque lo que se le quita por el lado del componente de ese subsidio, por el lado de los aportes, sería lo que se le estaría dando por el otro lado, entonces no tendría mucho sentido. Entonces la ley lo que dice es que para el caso de la seguridad social, el salario no se toma el salario base, perdón, no se toma el auxilio de transporte, únicamente el salario limpio. Ellos llaman eso el salario ordinario, es lo que llaman, como lo llaman. Así aparece en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, para este caso, tomamos el salario, que es este, ¿verdad? Y lo estaríamos multiplicando por 8.5%, que es lo que le corresponde a la empresa, ¿no es cierto? Sí, señor. Y para el caso del empleado, entonces, sencillamente tomaríamos el mismo referente, que es el salario base, y lo estamos multiplicando por el 4%, que es lo que le corresponde como aporte al empleado, ¿no? Profe, qué pena. ¿Me podía volver a explicar lo de la EPS? Es que se me cayó el internet. Bien. Esa es la... Volvemos acá. ¿Qué me dice? Por un lado, lo que dice la legislación es que es el salario ordinario. El salario ordinario implica solo el salario correspondiente a los días trabajados, o sea, que no tengamos en cuenta auxilio de transporte. Entonces, ¿aquí qué valor tomamos? Tomamos el valor de este salario y lo multiplicamos por los aportes de las empresas para el caso de salud, que es del 8.5%. Listo. Profe, en dado caso, una pregunta ahí, en dado caso de que tenga horas extras, ¿aplicaría para EPS? No. Y pues, miren, de paso les voy a
mostrar algo. Siempre que tengan una duda, remítanse al Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, creo que eso está en el artículo 92 o 93 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, por decir algo, vemos Código Sustantivo de Trabajo, liquidación, base, seguridad social. Y él los lleva. Digamos que lo que les he dicho siempre, en materia laboral, uno se remite al Código Sustantivo de Trabajo y ahí está lo que dice la ley. Entonces dice aquí. Bueno, miren, aquí está el caso de el porcentaje. Lo que pasa es que a veces, este no está. Creo que eso es el artículo. Lo que pasa es que, digamos, yo abogado no soy. Pero creo que es el artículo 93. Pues hay algunas cosas que no alcanzo a recordar. 92. Código Sustantivo de Trabajo. Uy, esto no. El problema es, eso lo buscamos todo, entonces es más fácil. Uy, el término que utiliza el Código Sustantivo de Trabajo es salario ordinario, lo llaman así. Esperamos todo el código. Eso de los códigos es simpático. Artículo 11. 22. Perdón. Y aquí vamos en el 62. A ver si es el 92. Artículo 70, 83, 87. Efecto jurídico. Me parece que está en el siguiente. 89, la cuarta página. 90, autorización previa. Libreta salario. ¿Y esta cuestión qué? 91, libreta artículo. Bueno, no recuerdo exactamente el artículo, pero el término es ese. Ellos llaman eso. Llaman eso salario ordinario. Ese salario se utiliza. ¿Señora? Ok. Ese salario, como les digo, se utiliza para el cálculo de la pensión, la seguridad social y la ARL y las vacaciones. Para todo lo demás, que son las prestaciones, sí se tiene en cuenta todo, porque se considera que se perjudicaría al trabajador si dentro del salario base, por decir algo, para el caso de las cesantías, de los intereses sobre las cesantías y de la prima, no se tienen en cuenta las horas extras y los subsidios. Ahí se estaría perjudicando al trabajador porque tú puedes estar con un salario promedio mayor. Y si no se te tiene en cuenta eso, entonces ahí se perjudicaría al empleado. Entonces, en esos casos sí se tiene en cuenta tanto el subsidio de transporte como todo eso, todo lo demás que son horas extras. Y lo único que no se tiene, incluso comisiones, lo único que no se tiene en cuenta son las bonificaciones, porque las bonificaciones las considera el Código Sustantivo de Trabajo, que son mera liberalidad. El término es ese, mera liberalidad del empleador en cuanto a querer tener más eficiencia en torno a un empleado. Bien, entonces si vamos a calcular la pensión, ¿cuánto es la pensión? Para la empresa, la pensión es el 12% y para el trabajador el 4%. La pensión es el 16%, ¿no? Entonces los aportes de la empresa son el 12% y del trabajador es 4%. Entonces la misma mecánica, tú tomas el salario y lo multiplicas en este caso por el 12% para el caso de la empresa
Y para el caso del trabajador, sencillamente tomas el salario y lo multiplicas por el 4%. El orden en el que la legislación pretende como establecer las prioridades de a quienes se favorecen es primero el trabajador, después la empresa y después el Estado. Entonces, claro, por eso es que cuando pensamos en lo que afecta al trabajador, lo que afecta al trabajador son las prestaciones sociales, porque ahí están las cesantías, están las primas y están en la parte de vacaciones. En el caso de los empleados, de lo que se le daría al empleado, sí se tienen en cuenta horas extras y se tienen en cuenta los subsidios de transporte. El segundo criterio es favorecer a la empresa. Entonces te dice, bueno, listo, ya el empleado queda con todo completo. Pero lo otro, que es lo que tiene que pagar la empresa, y la empresa está pagando cubrimiento en salud y está pagando cubrimiento de pensión, pues no le podemos gravar a la empresa porque dentro de más alto sea el valor, y en este caso, por decir algo, el subsidio de transporte es algo que termina pagando la empresa. Si la empresa da un auxilio para que la persona vaya a trabajar y sobre eso también terminamos grabándole como si eso fuera parte del sueldo e incluyéndolo dentro de lo que tiene que ver con salud y pensión, pues estaríamos haciendo más gravoso el asunto para la empresa. Ya no solamente sería el 16, sino un equivalente un poco más alto. Bien, las cesantías. ¿Cuántos salarios al año nos dan por cesantías? Uno. Uno, ¿verdad? Entonces, sencillamente corresponde a qué. Ese es este factor. Si a ti te dan un salario al año, pues en el mes te dan la 12ª parte de ese salario. Por eso es que aquí en el factor, miren que se divide 1 entre 12, o sea, la 12ª parte. Entonces, sencillamente ustedes tendrían 1.233.000, ¿verdad? Por el 8.33%. Les da 102.777. Miremos lo que propone la diapositiva de lo que dice la mecánica del código. Dice cesantías, salario mensual por días trabajados sobre 360. Miremos a ver si nos da lo mismo. Salario mensual, mírenlo acá, ¿verdad? Pues, salario mensual, dice por días trabajados, trabajó 25, sobre 360. Miren que nos da exactamente lo mismo. Nos da 102.777.78. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que les digo, si usted tiene el factor, es más sencillo que si se pone a hacer esta operación. Pero igual les va a dar lo mismo. Listo. Bien, los intereses sobre las cesantías. ¿Cuántos son los intereses sobre las cesantías? El 12% anual, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sobre qué? Sobre las cesantías. En este caso, las cesantías son estas, las multiplicamos por el 12%. Y si todos los meses usted está haciendo eso, pues sencillamente estará, por eso es que esto se llaman apropiaciones de nómina, pues estará apropiando lo que corresponde a cada mes y al final del año tendrá lo de todo el año. Bien, para el caso de la prima, ¿cuánto es lo que nos dan de prima en el año? Un salario al año. Un salario dividido en 15 días en junio y 15 días en diciembre. Lo que hacen ellos es mes a mes ir apropiando. Entonces, claro, cuando llegan a junio, no, aquí tenemos lo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tenga lo que eso es lo de su prima. Y cuando llegan a diciembre, es que aquí tenemos lo de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo hemos ido apartando, tenga lo que eso es suyo y se lo entregamos. Entonces, aquí lo que hace es la parte de cada mes. Entonces, nuestro salario es que fue lo que él ganó, y lo que corresponde por prima y cesantías es una 12ª parte del año, lo que corresponde a un mes. Entonces, por eso es que siempre, perdón aquí, ¿qué pasó? Por eso es que siempre el valor de la prima y de la cesantía es el mismo, porque ambos son, miren, ambos son un salario al año. Que la mecánica es distinta. Las cesantías, ¿a dónde van a parar? Al fondo. Y las primas, ¿a dónde van a parar? ¿A la A prima? la cuenta del trabajador.
a la cuenta de la prima. Por eso es que hay que andar bien con la prima. Bien. Se le entrega al trabajador. Esto es lo de los juguetes de fin de año para los niños. Bien, ARL. Digamos, si ¿qué es esto? Esto es una tabla de riesgos y miren que el porcentaje va subiendo en la medida en que el riesgo va subiendo. Entonces, por decir algo, este señor es auxiliar contable. ¿Qué riesgo tiene este señor? ¿Será el riesgo de que se machuque un dedo con el computador? O de que algún amigo le corra la silla para que se caiga. Eso podría ser el riesgo que tiene, ¿verdad? Sí, señor. Pues el riesgo es mínimo, entonces clasifiquémoslo. Esas tablas las tienen las aseguradoras y ellos le dicen, venga, ¿qué tipo de actividad está haciendo? Tal. Bueno, el riesgo que le corresponde a él de acuerdo a la tabla es este. Para el caso de un administrativo, pues es el riesgo más bajo. Los operativos habría que mirar, y eso lo hacen las aseguradoras, cuál es la actividad operativa, porque no es lo mismo, por decir algo, conducir un bus que estar trabajando, eso lo llaman en patio, que está trabajando en patio, por decir algo, con una presa de petróleo, o que estar manejando dinamita en procesos de minería. Entonces, ambos son operarios, pero pues obviamente no todos los peligros son iguales, a pesar de que el cargo pueda tener la misma denominación. Bien, nos da 6.438. Ay, pues aquí creo que cometimos un error. Cometí yo un error. ¿A dónde está el error, niños? Cuéntenme. El error. No sé, profe, se debe tomar, no, se debe tomar sobre, no, se debe tomar sobre el salario base. Más el subsidio de transporte para el caso de las prestaciones sociales. Ok, sí. Sí, en este caso de la seguridad social no, pero las prestaciones sociales que son cesantías, intereses sobre cesantías y prima, sí se debe incluir el subsidio de transporte. El error es mío, niñas, que por el afán lo omití. Aquí hay que incluir el subsidio de transporte. Da un poquito más alto. Miren que aquí hay una diferencia de 7.000 pesos por la incidencia del subsidio de transporte. Entonces aquí hay que sumarle. Porque si no, pues aquí se estaría perjudicando al empleado. Bien, para el caso de la ARL, sí no se tiene en cuenta el subsidio de transporte. Entonces, prima y cesantías, sí. Los intereses sobre las cesantías se mueven, pues, dependiendo del valor que tengan las cesantías. Entonces, si hemos incluido el subsidio de transporte, pues ahí se le está pagando también intereses sobre las cesantías sobre el componente de subsidio de transporte. Bien, para el caso de las vacaciones, existe también el concepto ese del salario ordinario, y es que las vacaciones, básicamente lo que le dicen a la persona es, venga, pero ¿cuáles horas extras en vacaciones? Si usted en vacaciones no trabaja horas extras, ¿cuál subsidio en vacaciones? ¿Cuál subsidio de transporte? Si en vacaciones usted no va a trabajar, entonces, ¿cuál subsidio de transporte? Entonces, usualmente las personas tienden a pensar que como aquí estamos hablando de 30 días y aquí estaríamos hablando de 15, hay personas que hacen cosas como, no, listo, si divido esto en 2, ahí ya me da el valor. No, porque ahí hay una afectación, que es la afectación del subsidio de transporte. Entonces, miren, tengamos esto aquí aparte y démonos cuenta que no sería lo mismo la apropiación. Y si nosotros hacemos la apropiación, sería el salario base por el factor que tenemos aquí. Miren que nos da un poquito más, nos da un poco más pequeño. 51,88 y si incluimos el subsidio de transporte estamos en 54. Eso siempre sucede y la gente dice, pero muchas veces la gente mira esas liquidaciones y dice, pero ¿por qué no me dio la mitad? Si se supone que la prima y las cesantías son un salario al año y me están liquidando las vacaciones, pues que son 15, pero yo divido el salario en la mitad y no me da. No le va a dar porque para el caso de la prima y de las cesantías se tiene en cuenta el subsidio de transporte. Para el caso de las vacaciones no se tiene en cuenta ese subsidio. Bien, vamos ahí, niñas.
Sí, señor. Bien. Ahora, las cajas de compensación tienen una tarifa del 4%, si mal no estoy. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una tarifa del 3% y el SENA el 2%, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Igual como les digo, yo no tengo la verdad absoluta en qué sentido. A veces sucede que han modificado. Entonces, tiene uno que estar pendiente de eso. Y este país, como les digo, tiene una reforma laboral, por lo menos por gobierno. Entonces, siempre hay que estar como pendiente de las tarifas. De hecho, creo que esto se modificó. ¿Recuerdan el CREA? No, profe. ¿Ustedes están estudiando qué modalidad, qué tecnología o qué carrera profesional? Administración de empresas. ¿Ambas? Sí, señor. ¿Ambas juntas las dos, contestando en corito y todo? Sí, Sí, señor. señor. No, bueno. No, es que digamos que cuando son contadores andan más actualizados en torno a eso. Aquí se creó una cuestión hace unos años que se llamaba el CREA, que integraba una cantidad de cosas y dentro de lo que integraba seguridad social y otro tipo de cosas de carácter impositivo. Entonces terminó por modificar algunas cosas, pero nuevamente se echó para atrás eso y volvimos a este esquema. Bien, las cajas de compensación es el 4, entonces sencillamente sería el 4. El concepto también es el mismo, como aquí, ¿quién paga esto? Lo paga el empresario, ¿verdad? Pero la verdad es que esa compensación que dan las cajas de compensación debería ser algo que estuviera en manos del Estado. El Estado es el que tiene que suplir esos servicios. Entonces, por eso es que dicen, no, pues cobrémosles únicamente sobre el salario para que no sea más alto, porque él está dando un auxilio de transporte. Y si sobre el auxilio de transporte, que con el auxilio de transporte lo que busca es beneficiar al empleado, nosotros le cobramos, pues ya es como cargarle mucho la mano al empresario. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene el cuidado de la niñez, que también es una obligación del Estado, el 3%, y el SENA, que el SENA básicamente se dedica a actividades educativas, pero que también serían una obligación del Estado, el 2%. Digamos que el cuidado de la niñez, la parte de bienestar social y de capacitación y la educación son funciones que debe cumplir el Estado. Aquí lo que están haciendo las empresas es ayudándole al Estado en parte para que no le quede, porque el Estado tiene muchas áreas que atender. No. ¿Listo? Sí, señor. Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro, por mi parte. No, ¿Tan claro como las aguas del río Bogotá? Sí, señor. más clarito. Sí está bien claro. Miremos a ver entonces qué es lo que le vamos a pagar al empleado. ¿Qué le pagamos al empleado? El salario, el auxilio de transporte, pues en una quincena normal, esos dos. ¿Listo? Mire, esos dos. Ujú. ¿Y no le descontamos lo de los aportes Lo de él? de PSI pensión. Hay que descontarle, ¿no? Porque si no, entonces a nosotros no nos la rebajan. Recuerden que además la empresa se queda con eso, pero tiene que trasladarlo. ¿Lo traslada a quién? Lo traslada a las EPS y lo traslada a los fondos de pensión. Esa plata tampoco es que la empresa se quede con ella. Pero si la plata no, si la empresa no lo descuenta, sí tiene que pagarlo. Entonces, digamos que se descuenta de antemano y se hace el traslado de esos valores. Listo, hasta ahí. Peticiones, quejas, reclamos. PQR se llama eso. No, profe, por mi parte no. Entonces, No, si profe. miramos, bien, perfecto. Si miramos, lo que la empresa termina pagando en realidad es este valor. Esto sería lo que la empresa termina pagando. Se dice en términos generales que el recargo de la nómina es de alrededor de un 50 y algo %,
sobre el valor que se le paga al empleado. Miremos a ver si eso es verdad, cuál es el porcentaje en realidad. Podríamos coger este valor, ¿verdad? Y dividirlo en el salario, y eso nos va a dar 1 punto algo. Ese punto algo que dé, pues sería el excedente. Miren que el excedente, si a esto le restamos 1, tendríamos el excedente. En realidad, la empresa está pagando el 60% adicional. Mírenlo ahí, el 60.03 adicional a lo que gana el empleado. ¿Para qué? Pues por todos los cubrimientos que hay que hacer. Bien. ¿Listo con este niño? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a coger el segundo niño y ustedes hacen todos los 50 niños más que hay ahí en ese trabajo. Bueno, profe. Y me lo entregan esta noche a las 12 de la noche. Tan chistoso, profe. No, es de verdad, hombre, pues ustedes no creen ya nada. Como me conocen, ya no me creen. No, profe. Ya vimos una materia, entonces ya no le creemos. No. Ya se perdió el encanto. Bueno. Miremos. Bien, miremos a ver lo de este caballero. Que este caballero, la única diferencia es que tiene horas extras. Entonces, digamos que nos sirve para mirar eso de las horas extras, que también las tarifas están allá. En la diapositiva que yo les mostré a ustedes. Entonces, podemos copiar el mismo esquema que tiene el señor anterior, ¿verdad? Corremos todo. Y aquí lo único que tendríamos que es agregar aquí, antes de liquidar EPS y pensión, tendríamos que agregar las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. ¿Verdad? Sí, señor. Y aquí agreguemos un campo para el número de horas, porque abajo tendríamos el valor. Entonces sería lo mismo, tener las horas aquí, que son, porque aquí en realidad vamos a tener en la parte inferior es el valor, pero aquí debemos tener el referente de cuánto trabajamos. Y eso es lo que se llama a nivel de las empresas, se llama como las novedades de personal. O sea, fuera de estar trabajando, qué cosas adicionales hizo. Lo mismo que cuando a una persona la despiden o cuando entra un nuevo trabajador, pues del área de personal avisan, les dicen, mire que es que entró un nuevo trabajador y comenzó desde el 2, entonces hay que incluirlo en la nómina. O mire que es que fulanito está incapacitado, o mire que es que se le autorizó a tal persona una licencia o estuvo trabajando unas horas que también la autorizamos. Entonces, claro, la nómina se modifica en función de eso que se llama las novedades. Okay. Esa es la conexión que existe entre contabilidad y que es quien elabora la nómina en realidad. Porque muchas personas dicen que es que la nómina se elabora en personal. No, la nómina se elabora en contabilidad. De hecho, la elabora el paquete contable. Otra cosa es que se alimente de personal. Entonces, este señor se llama Jairo Torres. Y este señor es juicioso. Dice que es un operario. Y es juicioso, ¿por qué? Porque trabajó 30 días, tiene un salario, perdón, trabajó 30 días, tiene un salario básico de 1.100.000. Ahora, horas extras diurnas trabajo 4 y nocturnas trabajo 2. Listo, ya tenemos los datos de ese caballero. Ahorita les tengo que mostrar algo allí. Lo que pasa es que a esta hora uno ya está conectado por instrumentos, niñas. Estoy despierto desde las 5 de la mañana, entonces a esta hora ya uno Ay, profe. falla un poquito. Ya les muestro dónde está la fallita.
pues, que no va a afectar el resultado, pero pues no es conveniente. A este señor yo le pagué subsidio de transporte, ¿verdad? Ujú. Pensemos que este señor se gana 10 millones de pesos. Le sigo pagando subsidio de transporte, mire. Eso no debería ser, ¿verdad? Ese señor se No, gana 10 millones de pesos. Entonces, básicamente aquí uno lo que hace, pues eso, digamos que en las empresas, el mismo paquete lo hace e identifica. Aquí nosotros a nivel de Excel tendríamos que colocar un condicional. ¿Cuál sería el condicional? Para que modifiquen allá. Le diríamos igual. Le decimos sí. Ese es un condicional. Sí que compare el salario que tiene este señor, que es este, ¿verdad? Perdón. Permítanme un segundo que es que no tengo no recuerdo el código AXI y este teclado está configurado en inglés, entonces no me permite a veces toda la simbología. Entonces tomémoslo de aquí. Menor o igual, aquí tengo el menor o igual a, pero este no me funciona así. Menor. Ponemos el menor aquí. Menor, ¿dónde está el signo? Tomemos estos símbolos de acá. Ya les digo para qué. Entonces, listo. Tenemos acá. ¿Qué le voy a decir yo aquí? Le voy a decir, oiga, mire, si ese señor que se gana este sueldo tiene un salario que sea menor o igual en este caso sería así, igual o menor, y es menor o igual que qué, que 1.755.000. que es menor Que o igual 2 salarios mínimos. que 2 salarios mínimos, que esto por 2, entonces el que debe hacer, lo que debe hacer es venir, coger el salario de el subsidio de transporte, dividirlo en 30 y multiplicarlo por el número de días que él trabajó. De lo contrario, es porque el señor gana más de los 2 salarios mínimos, entonces colóqueme 0. O sea, no tiene derecho al subsidio de transporte. ¿Sí ven? Entonces miren que él aquí me lo coloca. Incrementemos esto hasta 10 millones, a ver si todavía lo sigue colocando. 10. Miren que no, aquí ya me coloca 0. Algo así como el señor no tiene derecho porque gana mucho. ¿Sí? ¿Sí ven la fórmula ahí? Sí, señor. Espere, profe, Condicional. espere. Sí. No, Profe, yo ahí tengo una consulta. Señora. Eh, esa fórmula, no sé, estaría bien tomándola sobre el salario de vengado, por decirlo así, o mejor sobre el salario base. Porque, ejemplo, digamos, la persona que se gana 10 millones, pues no le aplica si trabaje un día, porque pues no le aplica por salario, porque pues se supone que gana más de eso. Pero si trabaja un día en este mes, pues un día sí va a ser parte del salario de vengado. O sea, si yo lo tomo el salario de vengado del 1.233.000. Si tomo este 1.480.000 o este valor, ¿verdad? Ujú. Tienes razón. Habría que tomar el salario base. Entonces, cambiemos acá. Sí, señora, tienes toda la razón. Porque yo puedo reducir tanto, en eso tienes razón. De pronto la persona se gana 10 millones de pesos, pero trabaja un día nomás. Entonces terminó ganándose 400 o 500.000 pesos en el día. Ujú. Y ahí le estaríamos pagando el subsidio de transporte. Sí, tienes razón. Sería sobre el salario base, no sobre el salario de vengado, que este es el salario de vengado.
Bien, ¿Lito? Sí, señor. Listo. Bien, vengamos entonces donde este caballero que es juicioso porque él sí trabajó los 30 días. Entonces, ¿el salario del cuál sería? El salario de vengado de él sería ¿qué? Sería el salario base dividido en 30 multiplicado por el número de días que trabajó, que son 30 también. Entonces, permítanme un segundo que aquí no sé por qué, como este 9. A ver, nuevamente. El salario dividido en 30 por el número de días trabajados. Pues le dará completo, sencillamente porque él trabajó todos los días. El auxilio de transporte hacemos el mismo mecanismo, ¿no? Entonces le decimos sí. En este caso, el salario base de él. Ay, yo borré los. ¿Sí? ¿Los borré? No, es igual. Este teclado lo tengo configurado en inglés por unas cosas que hago y después no ubico los símbolos. Le decimos sí. El salario base de él es. Ay, no me los tomó. Ay, Dios santo. Aquí vemos y aquí le decimos sí. El salario base de él. ¿Por qué no los toma? Ah, ya sé por qué no los toma. Veámoslo del otro lado porque no se puso caprichoso este niño. Veámoslo de aquí. Y aquí los tomamos. Bien. Entonces decimos sí. Este salario es menor o igual que 2 veces el salario mínimo, que este por 2. Entonces, ¿qué debe hacer él? Él debe coger el subsidio de transporte, dividirlo en 30, multiplicarlo por el número de días que trabajó este señor, que en este caso fueron 30. ¿Sí? De lo contrario, coloque 0 porque es que el señor gana más de 2 salarios mínimos. Si les dio el mismo valor, bueno, pues obviamente dará el mismo valor porque es el valor correspondiente a todo el mes, porque él trabajó todo el mes. Bien, estamos ahí, niñas. Sí, señor. Arriba el cursor para ver la fórmula. ¿Listo? Bien, respecto al cálculo de las horas extras, también yo les propongo una metodología matemática. Si ustedes tienen otra, no hay problema. Lo primero que tendríamos que hacer, perdón, es hallar el valor de la hora.
Ese es el salario base de ese señor. Las horas que se elaboran anualmente, mensualmente, ¿son cuántas? 240. Listo, están ahí. Entonces, si dividimos eso, que es lo mismo que dividir en 30 y dividir en 8, da lo mismo. 3 por 8, 24. Ujú. Algunas personas dividen primero en 30 y después dividen en 8, es exactamente igual. Eso nos daría el valor de una hora, ¿verdad? Sí, señor. Esto lo multiplicamos por el número de horas extras que trabajó, el que son 4, entonces nos daría el valor de las 4 horas. Pero recuerden que hay un recargo, que es del 25%, entonces multiplicamos por 1.25. El 1 lo que hace es conservarnos el valor de las 4 horas y el punto 25 lo que hace es incrementar en un Cargo. 25% esas 4 horas. $22,000. ¿Listo? ¿Les dio lo mismo? Sí, profe. Señor. Bien, hagan la misma operación para las horas extras nocturnas, pero en este caso, ¿cuánto será el recargo? Del 75. Entonces el factor ya no será 1.25, sino 1.75. 75. ¿Te acuerdas donde las pedimos la otra vez? Yo creo que tengo otro por acá. Eran como más ricas. ¿Cuánto les dio, niñas? 16,041. 16,041,67. 16.041. Sí, ¿Sí? señor. Sí. Bien, ¿cuánto le corresponde a este caballero de PS? Digamos lo que pagaría la empresa. En Yo 93,500. Señora, y el empleado estaría pagando sí. ¿cuánto les dio el empleado? 44. Listo, perfecto. Y para el caso de pensión, la empresa está pagando
Profe, ese cargo es operario. ¿Qué riesgo de ARL sería? Pues cuando son operarios, depende como les decía hace un momento, del tipo de operación que haga, porque una cosa es ser bombero, otra cosa es ser policía, otra cosa es ser operario de una máquina de inyección de plástico. Entonces tomen el pues, habría que saber exactamente qué tipo de operario, ¿Qué qué está máquina está haciendo? operando. Ujú. Listo, profe. ¿Listo? Uy, qué eficiencia. Me dejaron aterrados ustedes, niñas. Sí, es el profe, es que somos juiciosas. Ya casi les creo. Bien, miremos un par de cositas a ver si el asunto está bien y les puedo creer eso de que son juiciosas. Bien, ¿qué es aquí? ¿Cuál es el salario base para las cesantías? ¿Qué conceptos se involucraron aquí? El salario de vengado, el 1.100.000, más el auxilio de transporte por el factor prestacional, que sería el 8.33. ¿Sí? Sí. ¿Y no tuvieron en cuenta las horas extras? Ay, no. ¿Toca tenerlas en cuenta? Sí, señora, la legislación dice que todo lo que sea constitutivo de salario. Ah, bueno, ya. O sea, para el pago de prestaciones se tiene en cuenta todo lo que sea constitutivo de salario y las horas extras son constitutivas de salario. Entonces ahí tienen que tener en cuenta las horas extras diurnas y las horas Y extras las turnas. nocturnas. Para el caso de la prima, profe, ¿también? Igual, sí. Ah, bueno. Sí, porque es que lo que se considera es como que se estaría perjudicando. Lo que les digo, en materia laboral, al igual que en materia comercial, en materia civil, digamos que se quiere favorecer al empleado, que es sería como el componente más débil aquí. Entonces, lo que se dice es, mire, si no se le paga, si el trabajador hace extras y eso no se le incluye como parte de la liquidación de primas y de cesantías, se estaría perjudicando al empleado porque el empleado hizo un esfuerzo por trabajar unas horas extras para ayudarle a su empleador y nosotros no le estamos teniendo en cuenta eso en el pago de prestaciones. Ah, correcto, sí. Entonces ahí se estaría perjudicando al empleado. Entonces aquí hay que incluir
las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. Bien, niños, me imagino que de ahí para abajo ustedes no tienen inconveniente, ¿verdad? Por mi parte, no, señor profe. No, Sí. profe. Sí, ven, facilito, nos pusimos al día, niñas. Entonces ustedes, por favor, toman la guía y desarrollan todos los ejercicios que hay ahí a continuación. Y yo me estoy comunicando con ustedes porque tengo que arreglar un poquito esa plataforma y tengo la intención de, bueno, mañana no, porque ya estoy ocupado mañana todo el día, pero de pronto el lunes de colocarles un control de lectura. ¿Qué es un control de lectura? Un cuestionario donde, por decir algo, diga la parte proporcional que le corresponde al empleado por concepto de pago de seguridad social en cuanto a salud es 5%, 7%, 3%, 4%, entonces a ustedes churrean ahí 4%. Entonces es un control de mirar a ver si identifican bien los porcentajes y los conceptos. Pero yo les aviso por WhatsApp, porque esa página, como les digo, apenas anteayer me la asociaron, y anteayer no, ayer, y como estoy hoy ocupado todo el día no la he podido modificar. Mañana voy a estar ocupado también, pasado mañana la modifico y les aviso. Listo, profe. Este trabajo desarróllenlo y cuando haya montado la actividad en plataforma, porque es que como les digo, eso no es culpa de nadie. A mí me la entregaron apenas ayer y pues yo ayer también estaba ocupado. Tan pronto la modifique, les incluyo la actividad para que la puedan subir por plataforma y les aviso en qué semana está. Listo. Listo, profe. Súper. Muchísimas gracias, profe. A ustedes Sí, que profe. tengan una buena noche, que descansen y nos vemos. Bueno, yo les aviso por el WhatsApp que ustedes ya están asociadas ahí y en 8 días nos vemos para los 100 problemas que les coloco de examen. Bueno, profe, listo. Muchas gracias, profe, por su disposición. No se preocupen, para eso estamos. De tiempo. Vale, que tengan buena noche, que descansen y feliz Gracias, profe, semana. igualmente. Gracias, Chao, profe. Dani. Chao, Cinderela. Descansa.